Les damos la bienvenida al Teatro de Huelva. Esto que están viendo es el inicio del pregón a San Sebastián que se celebra en la jornada del domingo y que va a tener como protagonista al pregonero Juan León, responsable de uno de los actos tradicionales y con una esencia pura de Huelva que ha concentrado a muchísima gente en este lugar icónico de la ciudad. Y la Banda Sinfónica Municipal inicia con sus sones un evento que introducirá las fiestas de San Sebastián que se celebrarán en la capital del 23 al 25 de enero. El acto tiene una duración aproximada de cerca de 2 horas. Es el hermano mayor de San Sebastián el que ahora tiene la palabra. Buscando las abuelas, llegaron los chiquillos la calle Montrocal de alfombras de palmito. Y atado en un naranjo viene San Sebastián, aquel mocito y galán que a las mozas de Huelva les moja el delantal. ¡Viva Huelva y viva San Sebastián, patrón y alcalde perpetuo de Huelva! ¡Viva! Excelentísima presidenta del Ayuntamiento de Huelva, doña Pilar Miranda, reverendo párroco de San Sebastián y director espiritual de la ilustre y universitaria Hermandad de Penitencia y Cofradías de Nazareno, del Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora del Valle, San Sebastián Mártir y Santa Ángela de la Cruz, los estudiantes, don Cipriano de Toro, secretaria de la Hermandad de los Estudiantes, Rocío Díaz, querido pregonero de las fiestas patronales de San Sebastián del 2026, don Juan León Lozano, presentador del pregonero, don Guillermo García Horta, señores tenientes, tenientes de alcalde y concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Huelva, concejales y miembros de los demás partidos políticos del Ayuntamiento de Huelva, PSOE y Vox, presidente del Puerto Autónomo de Huelva, don Alberto Santana, presidente de la Diputación, don David Toscano, delegados territoriales de Fomento, Empleo, Justicia, Salud, Consumo y Turismo, don Jaime Pérez, diputados nacionales y congresistas y senadores de Huelva, subdelegada del Gobierno, doña María José Rico, comandante naval, subdelegado de Defensa, comandante de la Guardia Civil, jefe de la Policía Local, jefe de la Policía Autonómica, rector de la Universidad de Huelva, don José Rodríguez Quintero, vicerrectoras de la Universidad de Huelva, doña Mariló Guzmán y doña Joaquina Castillo, presidente de la Asociación 3 de Marzo de los antiguos alumnos de la Universidad de Huelva, don Antonio José Redondo, secretaria del Colegio de Abogados de Huelva, doña Cecilia de la Corte, presidenta y secretaria del Colegio de Graduados Sociales, doña María Isabel González y doña Isabel Gómez, representantes de la Sociedad Colombina, delegación diocesana de las Hermandades y Cofradías, presidente y miembros de la Junta del Consejo de Hermandades de Huelva,
hermanos mayores y juntas de las Hermandades de Penitencias de Gloria, presidentes y miembros de la Junta de la Hermandad de la Virgen del Valle de La Palma, que si Dios quiere pronto nos hermanaremos con ellos, antiguos hermanos mayores de la Hermandad de los Estudiantes, miembros de la actual Junta de Gobierno de la Hermandad de los Estudiantes, anteriores pregoneros de San Sebastián, directora del Colegio Funcadia, Asociación de Antiguos Vecinos y de San Sebastián, Asociación de Vecinos de San Sebastián y San Pedro, devotos, amigos y hermanos todos. Espero no haberme dejado a nadie por detrás. Si es así, pido disculpas. Buenos días y bienvenidos a las fiestas patronales en honor de San Sebastián, patrón y alcalde perpetuo de Huelva. Un año más y cumpliendo lo acordado en Cabildo Extraordinario del Ayuntamiento de la Villa de Huelva, hoy hace 288 años, para ser más concreto, se reunía un 28 de abril de 1738 para acordar y revalidar que San Sebastián fuera patrón con todas sus consecuencias y que Huelva celebrara todos los honores en su día. Pues esta Hermandad de los Estudiantes hace ahora esos honores y le da la bienvenida a este Gran Teatro de Huelva para empezar el primero de los actos civiles que se realizarán este año en honor de San Sebastián, como he dicho, patrón y alcalde perpetuo. Para esta hermandad, y lo voy a repetir siempre, es un orgullo y un placer ser los encargados de realizar todos los actos y cultos religiosos y civiles en honor de San Sebastián. Lo hacemos desde el año 78. Por ello, le damos las gracias a Huelva por darnos esta gran oportunidad y tan valioso encargo. Pero este encargo no se podría realizar sin el apoyo incondicional de todos estos años del Ayuntamiento de Huelva. Gracias, alcaldesa, por el esfuerzo económico, logístico y el compromiso que adquirí todas las concejalías para que estas fiestas de San Sebastián se puedan realizar y, por supuesto, con la Hermandad de los Estudiantes. Sí, porque el trabajo de todos, de todas las concejalías, de todos ustedes, movilidad, policía local, alcaldía, cultura, presidencia, etcétera, hacen que se pueda abrir un año más este gran teatro. Este fantástico teatro para realizar uno de los actos más importantes de las fiestas en honor de San Sebastián, que es el pregón. Ahora voy a hablaros un poquito del pregón. Nuestro hermano Juan Carlos Bueno cuenta en su blog que el primer pregón de San Sebastián fue realizado por Rafael Mezquita, locutor de Radio Popular de Huelva, siendo presentado por el periodista José María Segovia en el año 84. El siguiente año fue Rafael Mezquita y el pregonero José María Segovia. A estos nombres le siguieron Juan Mora, Hermenegildo de la Corte, Rafael Prada, Andrés Silván, entre muchos. Y entre los hermanos de los estudiantes, José Antonio Vieira, Eduardo Sugrañez, José Luis Pons, Diego Lopa, Horacio Galea o Juan Antonio Riquelme. El pregón, en principio, se realizaba el día 20 de enero, ya que desde 1978 no era festivo, para reivindicar su festividad este día. Creo que lo dije en la presentación del pregonero y cartelista en este mismo sitio y lo vuelvo a decir ahora. Yo también reivindico hoy un día de fiesta para San Sebastián. Aquel primer pregón se realizó en los salones parroquiales de la iglesia de San Sebastián. Con el paso del tiempo el acto se fue haciendo mayor y se incrementaron los asientos y las sillas y nos tuvimos que ir a la parroquia, a la iglesia. Continuaba interesando a los onubenses el incremento del aforo y año tras año, y por motivo de espacio se decidió que se debería de realizar aquí, en el Gran Teatro, por la tarde, el día 20. En los últimos años, y a sabiendas que las tardes-noches de enero son frías y poco apacibles, se desplazó al mediodía del domingo anterior a la procesión. Han pasado 48 años y se ha hecho posible al esfuerzo de muchos miembros de la hermandad, actuales y pasados, compañeros de Junta de Gobierno y equipos de comisiones que trabajaron por el patrón sin descanso y desinteresadamente todos estos años. Y como ahora lo realiza esta Junta de Gobierno, que trabaja desde hace meses para que estos actos estén siempre dirigidos a engrandecer la devoción a nuestro patrón, San Sebastián. Gracias, hermandad, gracias, Junta, y qué bonito es ser de los estudiantes. Sin más dilación, quiero dar la palabra a don Guillermo García Horta, presentador este año del pregonero de las fiestas de San Sebastián 26. Willy,
como lo llaman sus amigos, será el encargado de presentarlo hoy. Guillermo, Willy, es hermano de los estudiantes, con más de 50 años, cofrade, funcionario del Ayuntamiento de Huelva, veraneante del Rompido desde siempre, simpatizante del Betis, y le gusta un poquito la cerveza, pero no mucho, pero que sea cerveza Cruzcampo de cuello largo, por favor. Bueno, pero sobre todo, como dice el pregonero de él, que si le preguntas le dice que es un amigo por encima de todo, de esos que quedan pocos. Hoy tendrá el placer de presentar a Juan León. Willy, la palabra es tuya. ¡Viva Huelva! ¡Viva San Sebastián, patrón y alcalde perpetuo!
con la notoriedad que suele representar a la marcha Virgen del Valle, ahora el presentador del pregonero tendrá esa gran responsabilidad, hablar de quién será la persona que hablará de San Sebastián a continuación. Buenos días a todos. En un intento de ser breve o de intentarlo, como he dicho, y no ser redundante, hago mío los saludos que ha dicho Pablo, mi hermano mayor. Daros todos por saludados, pues. Estamos hoy aquí para dar inicio a una de las tradiciones más arraigadas y quizás queridas en nuestra ciudad, como son las fiestas del patrón San Sebastián. Y lo hacemos con su pregón. Es pues para mí un honor, un gran honor, tomar la palabra en este acto para ser quien presente a su pregonero. Pero también es motivo de satisfacción, un motivo de gran satisfacción. Y también Pablo ha adelantado los motivos, pero la primera de ellas, como no puede ser de otra forma, porque soy de Huelva. Aquí nací, a pocos metros de aquí, en la calle Rascón. Aquí espero morir y, por lo tanto, son muchísimos los recuerdos y vivencias de San Sebastián, de las fiestas del patrón. Pero a mí hoy no me corresponde hablar de ellas. Intentaré ser breve. Eso es función de nuestro pregonero. También por mi condición de funcionario desde hace más de 35 años, de quien es alcalde perpetuo junto a la Virgen de la Cinta. En tercer lugar, como ha dicho ya bien Pablo, soy hermano de los estudiantes desde pequeño, desde muy pequeño. Y junto a Santa Ángela de la Cruz, el Cristo de la Sangre y mi Virgen del Valle, también es titular de la Hermandad San Sebastián, y a quien hace muchos años, que como pasa el tiempo, en los 80, llevé como costalero. A la Virgen del Valle también, pero estamos hablando del patrón. Pero si mucha, como queda dicho, y grande es la satisfacción, mayor aún si cabe es el privilegio. El privilegio de quien ahora mismo, en este momento, aquí, frente a ustedes, mis vecinos, en el gran teatro de nuestra ciudad, sea quien deba presentar al que es en las fiestas del 26 nuestro pregonero, don Juan León Lozano, mi amigo. Amigo desde hace muchos años, muchos también. Y como todos los amigos de tantos años hemos vivido buenos y malos momentos. Pero un amigo que siempre cuando se le ha necesitado está allí. Amigo también de Verde y Blancas Esperanzas. Sabido es que hay amigos que se convierten en familia. Los buenos amigos se convierten en familia. Yo creo que todos lo sabemos. Y para mí, Juan y María y Juan lo son. Don Juan León Lozano, aunque cordobés de nacimiento, sevillano por los cuatro costados, pero no por ello una persona menos vinculada a Huelva, de quien me consta que se considera en cierta manera hijo de ella. Porque Juan desde mayo del año 2005 hasta su reciente jubilación, hace apenas unos meses, ha sido jefe de la Policía Autonómica en Huelva. Desde el ejercicio de las responsabilidades innatas a ese cargo, como puede ser la defensa de colectivos vulnerables, especialmente jóvenes, la defensa medioambiental, turística y de manera muy particular la seguridad y orden de nuestra romería, Juan ha tenido un continuo contacto con esta provincia, lo cual lo hace muy conocedor de nuestras fiestas, como ahora dará constancia. Incluso en el ejercicio de estas funciones, ya a nivel provincial, Juan ha ido a cientos de juntas locales de seguridad. Yo creo que muchos de aquí lo saben. Qué mejor manera de tener un conocimiento y tomar continuamente el pulso, no a una ciudad, a una provincia. Juan lo tiene. También ha sido, desde el año 2010 hasta el año 2024, presidente de la Plaza de Toros de Huelva, otra de sus grandes pasiones. Por él han pasado en estos años, bueno, incluso el bombero torero, que es con el que debutó. Fue la cosa. Han pasado por todas las grandes figuras del toreo de la actualidad. Morante, José Tomás, Manzanares, El Cid, todos, pero de manera muy particular
el que será este año Medalla de Oro al Arte 2026, Medalla de Huelva, el onubense David Miranda. Y digo de una manera muy particular porque cuando debutó como novillero en la Plaza de Toros de Huelva sin picadores, ya Juan era el presidente. De igual manera, Juan, como sabéis, preside la Peña Colombina Bética de Huelva y lo hace de una manera tan particular que no solo su presidente, también es el jefe de la oposición. Pero Juan, si algo le caracteriza, es ser un ferviente cofrade. Eso lo sabéis todos. Como demuestra el hecho de que es hermano, que no diré, de dos hermandades, tanto de penitencia como de gloria. Lo es en Sevilla, en Madrid, en Fuente de Andalucía, en Dos Hermanas, aquí en Huelva, que es a la única que me voy a referir, porque estamos aquí, del Resucitado, donde también fue miembro de su junta directiva y capataz. Y es que si de Juan podemos decir lo que los conocemos, que ha participado prácticamente en todas las facetas de lo que es la vida de una hermandad, menos la de cura. Creo que ha participado en todas, porque Juan ha sido acólito, ha sido nazareno, ha sido capataz, ha sido costalero, todo. Como costalero y muy por encima, solo sí, porque ha sido capataz. Costalero, capataz, a hablar un poquito. Ha sido costalero de tantísimos pasos que no los vamos tampoco a decir, pero sí de manera muy particular quiero decir que durante 7 u 8 años, no lo recuerdo, ha sido costalero del patrón San Sebastián de Huelva, a quien ahora va a pregonar. Y si dejó de serlo, no fue porque fuera su intención, sino simplemente sus maltrechas rodillas lo obligaron a dejar la faja y el costal y ya era hora. Como capataz ahora mismo lo es de dos hermandades sevillanas. Una del Cristo de la Coronación de Espina, del Valle, Jueves Santo de Sevilla, y otro, una hermandad de gloria, Santa Lucía, Virgen y Mártir. Antes lo fue de muchos, como queda dicho del Resucitado. Su primer paso durante 30 años fue Humildad y Paciencia en Sevilla, de la Santa Cena. Ha sacado al Cristo del Amor de San Jerónimo, a la Vera Cruz y María Auxiliadora de Fuentes de Andalucía, a la custodia de la Santa Espina en el Corpus sevillano, como veis, mucho. Y este amor, fíjate a dónde llega, he dicho que lo ha sido todo, me faltaba uno. Incluso lo hizo hacer sus pinitos en el mundo de la comunicación y durante 2 años en la cadena SER de Dos Hermanas presidió un programa que se llamaba Sirio y Costal. Centrándonos ya, que es lo que nos trae aquí a su condición de pregonero, y sin querer alargarme mucho, solo voy a mencionar las que ha hecho en Huelva, porque eso también me haría incumplir mi palabra de intentarse breve. Mira, aquí él ha dado pregones de la Soledad de Hinojo, de la Santísima Trinidad de los Roberos de Jabugo, de imborrable recuerdo para los dos, ¿verdad, Juan? Del Rocío de Chucena. Ha sido 2 veces saltador de la saeta en Huelva. Una primera vez en la organizada por el diario Buena Información, el Corte Inglés, y una segunda vez en la iglesia de las Madres Agustinas, en la organizada por la Hermandad del Rocío de Huelva. Dentro de esta faceta ya de pregonero, destacar 3 que son muy importantes, como todos sabemos en esta ciudad, que son el pregón taurino, de Casta le viene el galgo, el del cincuentenario del Real Club Marítimo y, cómo no, el pregón de nuestra Semana Mayor, el pregón de la Semana Santa de Huelva del Consejo de Cofradía. Como ya habéis visto, es tanto el conocimiento de Juan por nuestras costumbres, de la ciudad, de la provincia, su amor por nuestras tradiciones, sus amplios conocimientos, porque después, hoy lo veremos en el pregón seguro, que no lo he escuchado, porque es muy estudioso de todos los detalles de lo que pregona, y con su gran dominio del verso y de la prosa no tengamos ninguna duda que el pregón que vamos a escuchar será profundamente conmovedor y despertará en todos nosotros recuerdos y emociones.
Juan, quedas ya pues presentado. Así que ya lo sabes. Vámonos con el patrón San Sebastián al cielo de Huelva. Y cómo mejor que con la Banda Sinfónica Municipal de nuestra ciudad. Esta es. Huelva, pues ahora sí, llegó el momento. Es el turno del pregonero de este año 2026. Por delante, cerca de 1 hora de discurso. El pregonero ya ha confirmado que sus palabras tendrán en todo momento a Huelva como protagonista. Desde los altos cabezos se contempla la belleza que, empujada por los vientos, el cielo pregona y cuenta. Lámpara de las alturas, donde la urbe contempla, por encima de sus calles, de tejados y azoteas, de espadañas con campanas y con nidos de cigüeñas, recortada en la distancia, un mirador que la observa. Y entre las calles morunas y entre las antiguas piedras,
Una virgen chiquitita sobre los choqueros reina y protege al marinero que hasta los mares se adentra. Virgencita de la Cinta, faro de tantas promesas que subiendo hasta el conquero bajo sus plantas se quedan. Y es la luz la que ilumina la sal que al fondo se observa, la sal del agua del mar, la sal que todo lo impregna y da el sabor a sus gentes, y da el sabor a esta tierra, perfumando una ciudad que junto a la mar naciera, entre el Tinto y el Odiel, que descienden de las sierras, y son arterias sangrantes de un agua que vida llega, fundiéndose con la mar, que al final en calma espera. Si tenemos el océano, pongámosle fina arena y largos atardeceres antes de que el sol se pierda detrás de aquellos pinares que hasta el rompido verdean. ¡Qué variedad de colores puso Dios en su paleta! Purísima de su cielo, ocre de espumas inquietas, blanca de sal que la luz sobre los mares refleja, naranja de sol poniente, negro como mar incierta, oscuro como la noche, brumoso como la niebla, y el almagra de las algas, y el dorado de la arena, y el cárdeno de las nubes, y el rosa de las adelfas, y el verde del pino verde, y aguas de color turquesa, y el añil de jacarandas, y el grana de una muleta, y el pardo de los tejados, y el plata de luna llena, y el albero de sus plazas, y el morado en primavera, que es color de la pasión que el nazareno nos deja. Con los pinceles del tiempo pintó Dios en su grandeza un trocito de los cielos en una esquina costera, cuna de grandes imperios donde Occidente naciera, descubridora de mundos, navegante y marinera, perfilada entre dos ríos y con la mar por bandera, por marismas y cabezos, entre pinos y entre arenas, en el lienzo de una historia que curtieron las galernas, que empujaron los foreños, que diseñó la marea, paraíso de colores, hecho de joyas y perlas, donde la luz siempre brilla, donde los tiempos navegan. Quiso Dios omnipotente crear su obra más bella, barquilla blanca y azul, a la que llamamos Huelva. Ilustrísima señora alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, reverendo señor cura párroco de San Sebastián, señor hermano mayor de la ilustre y universitaria Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora del Valle, San Sebastián Mártir y Santa Ángela de la Cruz, señora secretaria de la Hermandad de Estudiantes, dignísimas autoridades, presidente de la Audiencia Provincial, Asociación de Antiguos Vecinos del barrio de San Sebastián, cofrades, señoras y señores. Primum omnium gratias agere cupio, gratias Deo Domino nostro, principio et fine omnis existentie, alfa et omega temporum praeteritum, presentium et futurorum. Gratias quod mihi fideum dedisti, fideque mi adeubat in via vitere ambulari. Es decir, quiero en primer lugar dar las gracias. Gracias a Dios nuestro Señor, principio y fin de toda existencia, alfa y omega de los tiempos pasados, presentes y futuros. Gracias por darme la fe que me ayuda a caminar por el camino de la vida. He querido que esta, mi protestación de fe con la que doy comienzo a este pregón, haya sido en latín, el idioma del imperio, el idioma que se hablaba aquí en Huelva, el idioma que habló San Sebastián, nuestro alcalde perpetuo y patrón, el idioma que hasta no hace tanto tiempo hablaba la Iglesia Católica, el idioma que vertebró la civilización occidental, el idioma que hoy no se estudia en las escuelas como yo lo estudié, el idioma que hoy está prácticamente olvidado. Gracias al hermano mayor de estudiantes y a su junta de gobierno por haberme designado para pregonar a nuestro patrón en este acto.
Gracias a Huelva por acogerme cuando mi profesión me hizo venir hace más de 20 años. Gracias a todos los que en este tiempo me habéis entregado vuestra amistad y vuestro cariño, entre los que incluyo a Perico Rodri, a Gaby y a Pilar, los 3 alcaldes que he conocido en esta ciudad, y los nombro ya que San Sebastián, nuestro patrón, es también alcalde de Huelva. Gracias a los que me habéis descubierto los secretos de esta ciudad milenaria. Gracias a la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y a su director, Francisco de la Poza, por su actuación y por el interés que han mostrado por este acto y por este pregonero, realizando el montaje del pasodoble El 6002, que ha sonado anteriormente, que fue dedicado en 1923 por el músico mayor del Ejército Español, Manuel López Farfán, prolijo autor de marchas procesionales, a su amigo y compañero de armas, el capitán León, Juan León León, mi abuelo, que hubiera disfrutado mi padre de poderlo haber escuchado aquí hoy. Gracias a los que con vuestro esfuerzo habéis hecho posible que este acto pueda celebrarse. Gracias a los que aquí hoy me arropáis con vuestra presencia. Gracias, Willy, querido presentador, por las palabras con las que has introducido a este pregonero. Gracias, pues sé que te costó decidirte a aceptar este encargo. Gracias y enhorabuena por tu debut en los atriles. Permitidme que ahora felicite a Marga, mi mujer, y también, ¿por qué no?, a mí mismo, pues hoy hace nada más y nada menos que 40 años que nos casamos en la sevillana Iglesia de los Terceros ante las imágenes de la Hermandad de la Sagrada Cena. Roma, el poder, la fuerza, pero también el derecho, la cultura, el saber, el arte. De lado a lado del mundo conocido, de Huelva hasta Arabia, de las Islas Británicas hasta el Sáhara, una inmensa extensión que requería de un inmenso poder. Desde Rómulo y Remo y la loba capitolina hasta la caída de Constantinopla, ya en la Edad Moderna. Desde Júpiter hasta Jesucristo, nuestro Señor, pasando por la figura del Dios emperador, cabeza de la religión y del imperio. En esta tesitura nació, vivió y murió Sebastián, nuestro patrón. Nacido en las Galias, provincia del Imperio, en Narbona, sobre el año 256 de nuestra era, hijo de una familia patricia, marchó a Milán, donde creció ingresando en el ejército romano. ¿Cómo era aquel ejército que dominó el mundo? Aquel que conquistara pueblos, naciones, imperios y continentes. La legión era la unidad máxima en que se organizaba el ejército romano, siempre con la insignia del águila al frente. Incluía infantería, caballería y personal auxiliar, exploradores, ingenieros, médicos y otros no combatientes. Llegó a haber 28 legiones que se reclutaban o licenciaban según las necesidades de las distintas campañas. La legión estaba apoyada por tropas auxiliares compuestas por mercenarios extranjeros, pues solo los ciudadanos romanos podían pertenecer a las legiones en la época de mayor esplendor de Roma. Estaba mandada por un legado, normalmente perteneciente al Senado. Los soldados de infantería eran los vélites, los de caballería, los séquites. La unidad básica de la legión era el contubernio, formado por 8 hombres que compartían una mula, una piedra de moler, impedimenta y una tienda de campaña con 6 camas, pues 2 legionarios debían permanecer permanentemente de guardia. 10 de estas unidades formaban la centuria, llamada así no por tener 100 miembros, sino por estar mandada por un centurión. 2 centurias formaban un manípulo, 3 manípulos, una cohorte, y 10 cohortes, la legión. Es decir, aquellas legiones estaban formadas por unos 5.000 soldados. La cohorte estaba mandada por un tribuno, que tenía que ser persona noble. El contubernio, por un decano. Los legionarios eran los astiti, los más jóvenes, que estaban al frente de la formación en la batalla. Los príncipes que les seguían
y que estaban en la plenitud de su vida militar, sobre los 30 años, y los teriarí, que eran los veteranos y formaban a retaguardia. Existían las legiones o guardia pretoriana, creadas por César Augusto, encargadas de la protección de los emperadores. Eran tropas de élites bien organizadas y pagadas, ya que un legionario pretoriano cobraba unos 3.000 sestercios al año, mientras que uno ordinario no llegaba a los 1.000. La guardia pretoriana tenía mucho poder, ponían y quitaban emperadores, asesinando al que consideraban no apto para dirigir al imperio, nombrando en ocasiones para sustituirlo al propio general que la mandaba. Fue disuelta por Constantino en el primer tercio del siglo IV. Pues bien, Sebastián, hijo de familia patricia, es decir, la clase dominante, era tribuno al mando de una cohorte de la guardia pretoriana. Diocleciano, nacido en el 244 en Dalmacia, en lo que hoy es Croacia, fue emperador entre los años 284 y 305, siendo el primero que dejó el trono voluntariamente y se retiró a su palacio en Split, hoy catedral católica, muriendo en el 311. Compartió el trono con Maximiano, Galerio y Constancio en una tetrarquía que se dividieron el oriente y el occidente del imperio. Una de las medidas adoptadas fue la de prohibir el culto a los dioses extranjeros e imponer el ofrecido a los tradicionales de Roma. Y entre aquellos destacaban dos religiones nuevas, el maniqueísmo, fundada por el profeta Maní en Persia, y el cristianismo. Se obligaba a realizar adoraciones y sacrificios públicos a los dioses romanos. Sebastián, cristiano convencido y practicante, se negó, siendo condenado a muerte en el 284. Fue ejecutado, según la tradición, asaeteado por flechas. Sin embargo, no murió, siendo curado por Santa Irene, regresando ante el emperador, recordar que era alto cargo de la guardia pretoriana, recriminando aquella persecución contra los cristianos, siendo allí mismo apaleado hasta morir y arrojado su cuerpo a las cloacas de la ciudad, de donde fue rescatado y depositado en las catacumbas de la ciudad eterna. Rápidamente fue extendiéndose su condición de santo entre aquella población cristiana que padecía las persecuciones y el martirio decretados por Diocleciano. Muchos santos de los primeros tiempos del cristianismo son los mártires de aquellos años finales del siglo III y primero del siglo IV. Santa Lucía, Santa Catalina de Alejandría, Santa Eulalia de Mérida, San Román, Santa Engracia de Zaragoza, San Vicente, San Asiclo de Córdoba, Santa Filomena o la Santa Justa y Rufina, entre otros muchísimos más. El edicto de Milán de febrero del 313, promulgado por los emperadores Constantino I en Occidente y Licinio en Oriente, puso fin a las persecuciones, estableciendo la libertad religiosa y legitimando al cristianismo como religión aceptada por el imperio. El culto a San Sebastián se extendió rápidamente por todo el orbe cristiano, sobre todo a raíz de la peste de Roma del año 680, que según la tradición fue erradicada gracias a la intercesión del santo soldado romano. Por eso, Sebastián, patrono de soldados y deportistas y de la policía local de Huelva, es protector contra la peste y las enfermedades pandémicas que han asolado a la humanidad a lo largo de los siglos. Sebastián escogió entre la condición militar y la fe, entre la vida y el martirio, permaneciendo fiel a Jesucristo, siendo una de las figuras más representadas del arte cristiano a lo largo de los siglos, como hoy lo representa la imagen de Pérez Comendador, titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Valle. ¡Ay, Señor San Sebastián! Roma en su sumo poder no pudo nunca saber el camino de verdad que se alcanza con la fe. ¡Ay, Señor San Sebastián! Ni todo un emperador, creyéndose ganador, fue capaz de quebrantar la fe del buen capitán que el martirio prefirió.
cómo era aquella Huelva que también padeció las persecuciones de los emperadores contra aquel incipiente cristianismo? ¿Cómo era la Huelva romana? Huelva, llamada en los escritos de Estrabón, Plinio el Viejo o Ptolomeo, o Nova Estuaria, pertenecía a la región situada entre los ríos Ana y Betis, Guadiana y Guadalquivir, romanizada a partir del año 194 a.C., tras la Segunda Guerra Púnica contra Cartago. Las guerras civiles entre Sertorio y Pompeyo y entre este y Julio César fueron el impulso a la romanización de la Bética. Era una ciudad situada en el estuario de los ríos Urium y Luxia, Tinto y Odiel, frente al templo de Heracles Tartésico o Hércules romano, situado en la isla de Sartés. Era una ciudad portuaria que recogía los minerales, principalmente plata y cobre, procedentes de las minas de Río Tinto. Tenía una importante actividad económica basada en su puerto, en las calzadas que la unía a Itálica e Hispalis a través de las minas o con Emérita Augusta a través de Aruzi. Otras actividades económicas estaban basadas en la pesca y los salazones para transportarlos desde su puerto por todo el imperio, y en la elaboración del garum, salsa muy popular en Roma, que se preparaba con vísceras y restos de pescado, caballas, sardinas y boquerones principalmente, fermentados al sol y salados, mezclados con hierbas aromáticas como el laurel o el romero. El garum se usaba macerado en aceite de oliva, vinagre y miel para aliñar y dar sabor a carnes, pescados, verduras y huevos en todo el imperio. Otra fuente importante de riqueza era la elaboración de la púrpura a partir de las cañaillas y otros calacores marinos, tinte para la fibra de gran prestigio. También destacaban la agricultura, sobre todo olivo y cereal, y la alfarería, en la realización de ánforas en las que se transportaban las salazones de pescado, el garum, la púrpura, el aceite de olivo y el vino de la mar y las tierras onubenses al resto del mundo conocido. La ciudad se encontraba entre los cabezos, el de San Pedro o el de la Esperanza. Tenía domus, calzada y acueducto. La Fuente Vieja, todavía visible bajo el conquero. El mar llegaba hasta lo que hoy es la Plaza de las Monjas y el puerto ocuparía la zona de la calle Palos, 3 de Agosto o Vázquez López. Tenía un faro situado donde hoy está la iglesia de las Agustinas. Así era la ciudad, la Nova Estuaria de aquellos onubenses, béticos y romanos. Con el mundo conocido fue Huelva la milenaria, construida entre 2 ríos donde la tierra acababa. Tras los mares solo había criaturas legendarias y entre monstruos y sirenas los barcos no los cruzaban. Los comerciantes fenicios hasta sus costas llegaban a un lugar que los tartésicos como Onuba designaban. Y aquí comienza la historia de esta tierra turdetana, cuando el poder del imperio consiguió romanizarla. Guerras de Pompeyo y César con sus legiones romanas. Y después de Julio César, Huelva, ciudad portuaria, un emporio de riquezas, con acueducto y calzada, con faro que por las noches a los barcos amparaba. Con el latín fue el derecho el que a sus puertas llamaba y la cultura de Roma por los cabezos bajaba. Y es que Huelva, desde tiempos inmemoriales, le ha tenido una gran devoción a San Sebastián. Al menos desde el siglo XVI, 2 santos con fama de protectores ante las epidemias, San Roque y nuestro patrón, tenían ermita en las afueras de Huelva. Aquel en La Vega, en el camino de Gibraleón, este en la salida hacia San Juan del Puerto. Los dos tenían la devoción de los onubenses, pero San Roque era el patrón oficial de la villa, con fiestas en el mes de agosto. Sin embargo, tras la epidemia de peste de 1649, que redujo la población de Huelva a la mitad, y tras años de desavenencias y pleitos entre el convento mercedario,
levantado sobre la antigua capilla de San Roque y el concejo de la villa, sobre las limosnas a aportar por a los frailes por las funciones, misa y procesión en honor al santo por su festividad, mediando incluso el secuestro de la imagen de San Roque y su traslado a la iglesia de San Pedro en una rocambolesca historia, hicieron que por acuerdo municipal del 28 de abril de 1738 se designara a San Sebastián como patrón único de la villa de Huelva, hasta que por bula del 11 de marzo de 1964, extendida en Roma por el Papa Pablo VI, se nombrara como patrona principal de la ciudad de Huelva a Nuestra Señora de la Cinta, venerada por los onubenses en su propia capilla, al menos desde el siglo XV. ¡Qué celestial compendio de hermosura, Virgencita de la Cinta coronada, que siendo tú patrona tan amada, más amor nos das y más ternura! Los males de los hombres tú los curas, y la sed no la dejas bien saciada. Huelva ante ti se postra confiada, pues te sabe su luz en noche oscura. Eres cirio que está siempre encendido, camino que nuestra vida endereza, buen puerto para aquel que está perdido y asidero perfecto del que reza. Concédenos después de haber vivido, contemplar en el cielo tu belleza. Y es que San Sebastián bien podría ser el patrón de la provincia, pues en esta lo es de Aljaraque, Cabezarrubia, Cañavera de León, Cartaya, El Almendro, Galaroza, Higuera de la Sierra, La Redondela, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, Santa Bárbara de Casa y Villanueva de las Cruces. La Sierra, el Andévalo y la Costa con San Sebastián. Y es que son incontables los lugares que han acudido al santo protector ante las epidemias a ofrecer el patronazgo y ponerse bajo su protección. Una devoción que está presente en ciudades de Europa y América y sin duda es en nuestra patria española donde ha alcanzado mayores cotas. La verdad es que mi historia personal está ligada a dicho santo, pues es patrón de Fuentes de Andalucía y Marchena, localidades sevillanas de donde proceden mis ascendientes familiares, o de Dos Hermanas y el puerto de Santa María, donde pasé parte de mi vida profesional. También en la sevillana parroquia de San Sebastián reside la Hermandad de la Paz, bajo cuyo titular, nuestro Padre Jesús de la Victoria, tuve la suerte y el privilegio de iniciarme hace casi 50 años como costalero. Veréis, el 14 de marzo de 2020 se decreta en España el estado de alarma por la epidemia o pandemia del COVID-19. De la noche a la mañana nos vimos todos confinados en nuestras casas. Los primeros días, el miedo, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a un enemigo invisible, se apoderó de todo el mundo. Yo, por mi profesión policial, tuve que permanecer al pie del cañón. Y aquellos primeros días, cuando no se sabía a ciencia cierta cómo se producía el contagio, yo tuve miedo. Imagino cómo sería el miedo de esos hombres y mujeres que en siglos pretéritos se enfrentaban a aquellas epidemias de peste cuando el saber no llegaba a la población, cuando las enfermedades eran un castigo divino. Imagino cómo se agarrarían a los cielos, pues de allí tenía que venir la cura ante ese horror que producía muerte y desolación. En el siglo XXI es evidente que la situación no era igual, pero yo estaba en la calle, entre los que se concentraban en lugares de reparto de alimentos, en polideportivos, donde se hizo residir a tantos sin techo. Se controlaba a personas que salían a la calle para comprobar si ese romper el confinamiento era justificado o no. El enemigo invisible estaba allí, pues aquellos primeros días no había siquiera mascarillas para protegernos. Y yo tuve miedo. Pero bajo la rampa
por donde descienden los pasos de la iglesia de San Sebastián, por donde baja a Huelva su patrón cada mes de enero, había siempre una puertecita abierta. Una pequeña capilla estaba abierta. Las iglesias permanecían cerradas, pues las misas eran por la televisión o por la radio. Pero aquella capillita, cita en la iglesia dedicada al santo patrón contra las epidemias, estaba abierta. Muchas veces me dirigí en unas calles desiertas, sobre todo por las noches, a la puerta abierta de aquella capilla y detenía el coche. Puedo decir que en ese lugar sentí confort, que en ese lugar sentí alivio a mis miedos, que en ese lugar, una vez más, como tantos a lo largo de los siglos, San Sebastián obró el milagro y al menos yo dejé de tener miedo. San Sebastián, has de ayudar a Huelva. Has de ayudar a Huelva a mantener su esencia. Ilumina a sus responsables, a sus políticos, a sus autoridades, a sus vecinos. Pues para mantener la esencia de una ciudad, para proteger sus tradiciones, para invocar a sus devociones, es necesario que todos empujen en la misma dirección. Las leyes deben estar para afianzar y proteger el modo de vida de los pueblos, no para cambiar las costumbres que vertebran a las sociedades. Si las normas van contra estas, cámbiese las normas, para no hacer modificar una forma de vida solo por el hecho de adecuarlas a una normativa que, si no existieran, habría otras, acordes a la cultura de los territorios. La modernidad tiene sus peligros. Y quizás el principal sea la uniformidad que trae consigo. Todos los lugares se van pareciendo a todos los lugares. La personalidad se pierde. Los edificios se parecen unos a otros en todas partes. Aquellos sitios, comercios, tabernas, rincones, desde los que se mantenía o difundía una forma de vida propia, se van perdiendo para ser sustituidos por nombres y marcas que encontramos en todas las ciudades del orbe. Las costumbres se arrinconan. Así, cuando de siempre el Día de Todos los Santos era para honrar y recordar la memoria de las generaciones anteriores, hoy se ha convertido en una excusa para disfrazarse de bruja o calabaza, en un absurdo sinsentido ajeno a nuestra cultura, pues siempre hemos tenido febrero y su carnaval para disfrazarnos. La Navidad ha dejado de ser Navidad para transformarse en un espectáculo de luces y compras compulsivas que abarca gran parte del otoño. Ya no quedan lugares donde tener una charla sosegada con una copa en la mano, pues te apremian en según qué sitios para dejar la mesa para otro turno. Las tapas, nuestras tradicionales tapas, se van perdiendo, sustituidas por copiosas raciones de mayor rentabilidad. Las zonas céntricas y comerciales se convierten en calles fantasmas en cuanto cierra la última tienda. Yo me pregunto por el futuro del cante, de nuestro cante flamenco, ese cante puro que nacía en madrugadas de vasos de vino y copas de aguardiente, en profundidades de tabernas y colmaos, esos cuartos de cabales donde no osaba entrar la gente de bien, pero de donde brotaba la fuente clara del flamenco. Hoy nos vamos a encontrar que aquellos lugares donde se presentaba el duende o no existen o están cerrados de noche por mor de los horarios decretados por la autoridad, que todo lo unifica sin pensar cuándo se van a presentar esos duendes del arte y del ingenio. Hay que conseguir que, si de siempre en ese jardín había un jazmín que todas las noches inundaba con su fragancia cada rincón del barrio, con el paso del tiempo, aunque no exista el jardín, aunque el jazmín se secara hace mucho, cada vecino, al pasar por el lugar, siga oliendo la fragancia de aquellos jazmines que el tiempo borró físicamente, pero que nunca podrá borrar de la memoria de las personas ni de la esencia de las ciudades.
Y Huelva ha perdido mucho de aquellos jazmines que perfumaban su pasado y que incansablemente nos recuerdan José María Segovia, Eduardo Sugrañez, Diego Lopa, Pepe Zamora u Olga Guerrero, heraldos de Huelva y custodios de su historia. La ciudad está preparada para las fiestas en honor de su patrón y alcalde honorario y perpetuo, distinción que le fue entregada el pasado 26 de enero de 2025 en la Plaza de San Pedro durante su procesión anual y que fue aprobada el día de su festividad por acuerdo del Pleno Municipal onubense. Y en estas fiestas se entregan las distinciones del Día de Huelva a aquellas personas o entidades destacadas por su compromiso con la ciudad. Se rotulan nuevas calles con onubenses ilustres. La Hermandad de Estudiantes organiza los cultos al santo. La ciudad bulle en alegres conciertos en el Parque Alonso Sánchez o en Palorrada. La Asociación de Antiguos Vecinos del barrio de San Sebastián organiza sus actos de convivencia y reconocimiento. Y la procesión, ¿qué sería de nosotros sin cornetas y tambores? San Sebastián recorriendo las calles de la ciudad. Cuando avanza la mañana, bajo el tibio sol primero, desafiando a los fríos, color turquesa en el cielo, blancos costales lo llevan empujando en el madero. Manolo Carnicerito tiene a sus hombres dispuestos para llevar al patrón a los barrios maseñeros. Iguálame, capataz, iguálame en un costero, como en aquellas corridas que mis fuerzas permitieron. Ya baja por Montrocá hacia las calles del centro y a los pies de Miguel Báez, ay, los litris que se fueron, mi Huelva tiene una ría, lanza sus sones al viento, por ser el himno profano que perdura sobre el tiempo. Mi Huelva tiene una ría, es la ofrenda del momento, cuando el santo ya se encuentra con los antiguos recuerdos. Barrio de San Sebastián, vecinos que ya murieron, casas que ya no son piedras, perduran los sentimientos de los tiempos que pasaron y la historia fue esculpiendo. Los padres van con los hijos, los abuelos con los nietos. El espíritu de Huelva desciende de los cabezos y se para en los rincones, por esquinas, sobre el suelo, transformado en los palmitos que el santo bendice presto y endulzan los paladares de tanto bueno choquero. Y sigue la procesión, tabernas que se perdieron, pero perdura el aroma de aguardientes jalosneros que llega hasta la memoria sobre volutas de incienso. Y se escuchan los cohetes que repican en los cielos, anunciando que algún litri triunfa sobre el albero con las marchas que acompañan al andar del costalero. La cera pone el calor cuando se va derritiendo, calentando en sus cubillos esta mañana de invierno. Paso de tonos de plata, casco con blanco plumero, las naranjas sobre el verde, capataz de terno negro, azul pavo en los faldones, la flor con un rojo intenso, la paleta de colores que los priostes pusieron. Y San Sebastián arriba, con un desplante torero, cuando en sus manos abiertas va toreando los tiempos. Fiesta de 5 sentidos tiene el patrón en enero. Hermandad de Estudiantes, tenéis una gran responsabilidad. Tenéis un cortejo poblado de niños y jóvenes, haciendo bueno el sobrenombre que Huelva os ha puesto. Pero a esos jóvenes hay que darles algo más que un cirio encendido para portar por las calles cada martes santo. Tenéis que mantener viva la llama de ese cirio durante todo el año, hacer brillar la llama de la fe en estas generaciones actuales. Unos jóvenes que no van a conocer verdaderamente a Dios ni en la escuela ni en la familia. Y si acaso, ese conocimiento se quedará en la cáscara,
sin profundizar en el fruto que se encuentra dentro de esa envoltura que en gran cantidad de ocasiones no se consigue traspasar. Tenéis que partir la cáscara de esa almendra para llegar al núcleo de los valores cristianos que sustentan, o al menos deberían sustentar, nuestros principios. Tenéis que enseñar a esos jóvenes no solo el fondo de nuestras creencias, sino también las formas. Hoy no se sabe rezar. Hoy no se sabe participar en una misa. Para eso también está la hermandad, mantener intacta la ilusión del niño en un eterno día de Reyes Magos. Que ese martes santo sea la cruz de guía que realmente guíe la vida anual, que sea el inicio y no el fin único de la actividad cofrade de esos jóvenes y niños que han de ser vuestro afán y vuestra mayor responsabilidad. Y es que ahí hay una cofradía única en sus formas y en su estilo, una cofradía que en la noche primaveral alcanza entre las saetas del pasaje Cristo de la Sangre uno de los momentos grandes de la Semana Santa de Huelva. Y allí, entre naranjos florecidos de azahar, el Cristo de la Sangre se abre las llagas para que podamos limpiar en ellas nuestras conciencias. Entre naranjos florecidos de azahar, la Virgen del Valle viene llorando su pena por esa sangre derramada. Viene la Virgen llorando con el estertor de Huelva. La tarde se fue apagando con el llanto de su pena. Tanto dolor en el alma que en su cara se refleja la agonía de su hijo teñida de sangre negra. Viene la Virgen llorando detrás de una cruz de leña, 4 hachones encendidos que son un volcán de cera donde se baña la noche para enjugar sus duquelas, regueros de su costado que empapan la blanca tela de un sudario que a los vientos la dulce muerte le muestra. Viene la Virgen llorando en la primavera. Llora el azahar su plata, llora la oscura tiniebla, llora el palio de cajón y la corona de reina. Viene llorando la marcha su silencio de cornetas. Viene llorando el incienso que hasta los cielos se eleva. Viene llorando el balcón su plegaria por saetas. Vienen llorando las calles, vienen llorando las piedras, vienen llorando los hombres con lamentos de tristeza, viene llorando la luna y llorando las estrellas, y llora la madrugada, y llora y más llora ella, llora la Virgen del Valle por los rincones de Huelva. Hermandad de estudiantes, otra responsabilidad grande tenéis. Sois depositarios de la imagen de San Sebastián, sois custodios de su devoción, sois responsables de sus cultos. Tenéis que difundir por Huelva una devoción antiquísima que es la oficial de la ciudad desde hace casi 3 siglos. El Consejo Municipal, con sus autoridades y funcionarios, tendrá que preparar un programa de actos acordes con Huelva y con sus fiestas patronales. Pero vosotros tenéis que difundir el culto, su culto, por todos y cada uno de los barrios de la ciudad, empezando por vuestra propia hermandad y por todos los cofrades. Es una tarea difícil, lo sé, pues el corazón de los onubenses está repartido entre otras devociones. La cinta, la Virgen del Rocío, el Nazareno, están en todos y cada uno de los choqueros, además de las particulares de sus respectivas cofradías, parroquias, barrios o familias. Pero ahí se reserva un pedacito de corazón donde tiene que entrar San Sebastián, que debe ocupar su lugar entre el fervor y la religiosidad de Huelva. Este pregón está dando sus últimas chicotas, y como en el colegio, antes de salir al recreo os voy a poner deberes. Deberes como corporación depositaria de nuestro santo patrón San Sebastián. Llevarlo a los barrios de la ciudad. Llevarlo a los barrios donde la vida se hace difícil, cuando el día a día es una pugna por sobrevivir.
llevarlo a aquellas collaciones que carecen de hermandades, que fomenten la piedad popular para la evangelización. Ahí tenéis, por ejemplo, la parroquia de la Sagrada Familia. Ahí tenéis el barrio del Torrejón. Estudiad con vuestro director espiritual, con los responsables de aquella feligresía, con la autoridad eclesiástica, la forma y manera de hacer realidad la presencia de San Sebastián allí donde hace más falta, en esos lugares donde pueda hacer más bien a todos sus hijos onubenses. Ánimo y a Huelva con él. Permitidme que en mi última chicotá me suba hasta el Conquero, allí donde la Huelva romana, la Onuba estuaria, manaba el agua dulce que saciaba la sed de aquellos onubenses de las primeras horas del cristianismo, sobre la Fuente Vieja, allí donde hoy mana también el agua, un agua fresca y pura, un agua vivificante, el agua de la devoción a la Virgen de la Cinta, la que cada mes de agosto baja a la urbe, como antes bajaba el agua por el acueducto romano, la que concita en torno a sí el cariño y el fervor de esta Huelva, que sin duda es mariana, mariana en su esencia y mariana en su tradición. Y ahora, antes de que el pregón ponga los 4 zancos en el suelo de este gran teatro, me dirijo a ti, San Sebastián. Tú que eres el custodio de la esencia de esta ciudad, escucha mi plegaria. Yo te pido por Huelva, te imploro por todos los que aquí encontraron un rinconcito donde llevar el día a día de su existencia. Escucha lo que te pido. Mi Señor San Sebastián, oye siempre la oración que sale del corazón. Se devuelva su guardián. Acoge mi petición, que los cielos te oirán, porque lo pide el patrón. Permitidme, Sebastián, que yo os implore por Huelva, por esa Huelva de siempre, por la Huelva más eterna, por esa que los recuerdos nos muestra con más frecuencia. Protege sus tradiciones, que son la mejor herencia. No dejes que tiempos nuevos, esos que ya están tan cerca, nos borren de la memoria lo que son nuestras creencias. Que no perdamos la fe. Esa fe que un niño estrena cuando respira en las calles lo que la historia les deja. La cultura occidental, con valores que recrean eso que el Hijo del Hombre con su ejemplo nos enseña. Que la escuela no sea solo para difundir la ciencia, que los principios morales tengan también su presencia y que no sean desdeñados por ser enseñanzas viejas. Que toda modernidad no llegue saltando rejas que de siempre protegieron las lindes de las conciencias. No perdamos la esperanza, que aquí la esperanza nuestra sea más que un paso de palio que por las calles pasea, que sea un principio de vida, que sea una verdad suprema, como el Papa nos propuso con jubileos y fiestas, que nos deje cosechar lo sembrado con paciencia y que en los cielos podamos disfrutar de la cosecha. Que no nos falte el amor ni combatir la pobreza, tendiendo siempre la mano de la caridad fraterna. Yo te pido, Sebastián, por tanta gente de Huelva, por aquellos que se fueron a las marismas eternas, llevándose en el zurrón el amor por esta tierra, por todos los que aquí estamos y respiramos su esencia, por el que sale a la mar y entre las olas se aleja, como se alejó Colón para descubrir América. Por esos que cada día bajo sus cielos despiertan y se ponen a pensar cómo mejorar su hacienda. Por los que cada mañana a su labor se encomiendan, por el que granito a grano hace su montón de arena, fundiendo con el trabajo su eslabón de la cadena. Yo te pido, Sebastián, por las estirpes toreras, por los que el albero pisan o en el tendido se sientan, por los que cuidan los toros pastando por las dehesas, por aquellos que compiten en regatas marineras, por los que en las colombinas trabajan en las casetas,
por los que de azul y blanco se ponen su camiseta, demostrando cada día su devoción balompédica, por los que en Semana Santa una nueva vida estrenan, como el Domingo de Ramos se estrena la primavera, por los que en noches de invierno va endulzando las esperas y con un blanco costal busca su trabajadera, por el que en el mes de mayo se pierde por las veredas, echándose a caminar delante de una carreta, por el que canta fandangos, por el que los chocos pesca, por el que cuece las gambas, por el que labra la tierra, por el que en los montes caza, por esos de la taberna, los que comen caracoles y los que beben cerveza, los que cuentan las cosas, por los que nunca las cuentan. Yo te pido, Sebastián, por aquellos que se entregan, por aquellos que escogieron la milicia por carrera, los que de caqui se visten, los que por los aires vuelan, los que con blanco lepanto por esos mares navegan, los de verde su uniforme y los de azul su guerrera, y a la hora de servir, sirviendo su vida dejan. Por los de la bata blanca, por los de sotana negra, por los de peto naranja, por las de parda estameña, por el que viste corbata, por el que nunca la lleva, por el que pone la mano sobre el hombro del que tiembla, por el que vive en el centro o el que vive en las afueras, por el que tiene un chalet o una casita pequeña, por el que todo lo hace, por el que nunca se queja, por el que vive la vida, por el que todo respeta, por el que siempre sonríe, por el que ilusiones siembra, por el que recoge frutos, por el que su ayuda presta, por el que siempre se duerme, por el que despierto sueña, por el que siempre te olvida, por el que siempre te reza, por el que se para al verte, por el que nunca lo intenta, por el que tiene coraje, por el que enciende su vela, por el que apaga su cirio, por el que llora su pena, por el que ríe su gracia, por el que cumple y condena, por el que mira los ojos, por el que los ojos cierra, por el que cumple los ritos, por el que busca su fuerza, por todos los onubenses, los de dentro y los de fuera, por el que aquí vino al mundo, por el que nunca naciera. Escúchame, Sebastián, que yo te pido por Huelva. He dicho y ahí quedó. Este ha sido el sello de Juan León Lozano, pregonero de San Sebastián del año 2026, que levanta en este momento a más de 150 personas que se han reunido la mañana del domingo para escuchar unas palabras que han tenido mucha vinculación con Huelva y que levantan ahora esos aplausos por la ciudad. Después del pregón llega el momento de la entrega de unos obsequios, entre ellos al pregonero de este año, además del cartelista que también está presente. Si se han dado cuenta, el acto se está desarrollando con un cartel que tiene a San Sebastián como principal protagonista en el centro de la imagen y que mantiene este año una esencia muy bonita, la del abuelo, la abuela y un pequeño entorno a San Sebastián. Por favor, don Francisco de la Poza, director de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva. Ahora es el turno del presentador del pregonero. Ha tenido aproximadamente unos 5 minutos de discurso para presentar a la persona encargada del pregón de este año. Bueno, este era
Entregaba nuestro párroco a Guillermo en la horna, y ahora nuestra alcaldesa le va a entregar a Juan la orla y un pequeño detalle que le hacemos siempre al pregonero. Es el turno ahora de la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, muy atenta a las palabras del pregonero de este año.
Con la interpretación del himno nacional de España se pone fin a este evento, a esta cita que ha concentrado a diferentes representantes del sector político de la capital de Huelva, de hermandades y cofradías de la capital, así como diferentes vecinos que no han querido perderse ninguno de los detalles de este pregón del año 2026. Les recordamos que del 23 al 25 de enero Huelva celebra sus fiestas en honor a San Sebastián con la procesión del patrón el próximo día 25. Ahora continúa la programación. Gracias por acompañarnos.